Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Magda Sánchez, @La Sanchísima, tu coach de escritura. Y hoy quiero hablar con ustedes uno o dos temas que me han estado preguntando insistentemente con respecto a cuando ustedes tienen una idea, quieren comenzar a escribir un libro, tienes esa idea dándote vueltas en la cabeza, pero no tienes muy claro cómo hacerlo, cómo llevarla al papel, cómo comenzar a teclear en este caso. Y entonces se aparece ese terrible miedo a lo que antes llamábamos el papel en blanco y que ahora pues será la pantalla en blanco. Para eso, para evitar que eso suceda, obviamente hay muchísimas estrategias, pero una de las primeras es tener absolutamente claro qué quiero y cómo, y de eso vamos a hablar un poco. Quiero presentarles un pedacito de lo que es mi programa Vuelos Creativos. Es un programa que yo he creado para personas como tú que tienen un deseo de escribir una historia y no han podido todavía darle forma para comenzar a escribir. Este programa es un programa amable, sencillo, cálido, que te toma de la mano y te acompaña desde la idea hasta ya dejar bien claro cómo vamos a escribir ese libro. Porque tenemos que tener una ruta de vuelo, por eso lo llamamos Vuelos Creativos. Y la primera parte, la primera fase de mi programa Vuelos Creativos se llama Preparando el Nido. Y preparando el nido no es más que eso, crear un espacio agradable, seguro, cómodo, donde tú te puedas desarrollar para poder expandir tus alas de escritor. Este programa está diseñado de una manera orgánica, amable, sencilla y te va a permitir a ti junto a otras personas crear entonces ese libro que tienes en tu mente. Bueno, sin muchos más preámbulos, les voy a hacer una presentación sencilla, corta, para que entonces tengamos ya idea de cómo vamos a trabajar. Aquí tenemos. Entonces, Vuelos Creativos, preparando el nido. Esta es mi creación para todos ustedes que están deseando comenzar a escribir. Entonces, si nosotros queremos escribir un libro, queremos contar una historia, y sepan ustedes que escribir un libro es algo que nos entrega muchísimos beneficios, no solamente a la persona que lo lee, sino a ustedes. A ti, como escritor, escribir un libro te trae muchísimos beneficios y de eso vamos a hablar ahora. Uno de ellos, ¿cuál es? Te permite clarificar el pensamiento. Cuando tú escribes un libro, obviamente, tú tienes que diseñar lo que vas a escribir, tienes que organizar la forma en que vas a contar esa historia que quieres contar. Así que escribir un libro te clarifica el pensamiento. Y no solamente para el momento de escribir un libro, es una herramienta que te va a permitir más adelante en la vida tener una estructura de pensamiento organizada. Por supuesto que desarrolla habilidades de escritura. Escribir es un músculo. Escribir es un músculo. Es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Los grandes escritores, los escritores más famosos, los escritores más reconocidos, como Gabriel García Márquez, como Isabel Allende, como Gabriela Mistral, casi todos ellos decían que eso de escribir no era una cosa solamente de musa. Escribir es una cosa de compromiso, de hacerlo todos los días, de tener disciplina. Si tú todos los días trabajas en tu proceso de escritura, vas a desarrollar cada día más habilidades para escribir. Otra cosa importante es que cuando tú escribes un libro, se te abren oportunidades profesionales. Si tú escribes un libro sobre un tema que tú conoces, sobre algo de lo que tú sabes, es muy probable que muchas puertas profesionales se abran. Te vas a convertir en una persona que es reconocida en el área por saber un tema específico. Entonces eso te puede posicionar profesionalmente. También es un logro personal. Cuando nosotros escribimos un libro, luego de tener esa maravilla en tu mano, cuando tú tienes tu portada, que la ves allí, tu libro, es un logro. No en balde está ese famoso refrán que dice que hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Cuando tú escribes un libro, tienes esa sensación de una cosa lograda, de que estás dejando un legado, de que tu vida no ha pasado en vano. Por supuesto que también te permite generar ingresos. Si tú escribes un libro, ese libro pues se vende, se coloca a la venta en distintas plataformas online o lo puedes vender de manera física. Obviamente ese libro te va a generar ingresos. Eso es lo que hablan de un ingreso pasivo, que tú lo tienes allí escrito, ya está hecho, ya está colgado en las redes o ya está colocado en librerías y ya poco a poco te van a ir llegando ingresos.
Un libro te permite conectarte con los demás. Yo he escrito algunas cosas, algunos libros, y es bien interesante cómo algunas personas se acercan a ti para comentarte, oye, mira, este libro que tú escribiste me ayudó en este momento, este libro me permitió llegar más allá en mi carrera profesional. Entonces te permite conectarte con otras personas. Asistir a ferias de libros, asistir a encuentros con escritores, asistir a distintos eventos hechos por y para escritores, es una cosa realmente agradable. Y finalmente, pero no por eso menos importante, escribir un libro muchas veces te puede servir como terapia. Muchas personas han comenzado a escribir un libro luego de una situación muy difícil. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, Isabel Allende escribió Paula cuando su hija estaba enferma, cuando su hija estaba en cama. Y ella tenía la esperanza de que su hija saliera de ese coma en el que estaba. Y ella comenzó a escribirle. Pues esto nunca sucedió. La chica no se recupera, pero ella luego termina de escribir ese libro y en algunos momentos ha comentado pues, que eso le permitió de alguna manera lidiar con esa situación tan difícil. Entonces, escribir un libro nos trae una serie de ventajas, de beneficios, y es importante tenerlos en la mira, ¿verdad? Como dicen en inglés, eyes on the prize. Continuamos. Fundamental. Cuando nosotros comenzamos mi programa Vuelos Creativos, comenzamos dándole respuesta a estas 3 preguntas fundamentales. ¿Qué historia quiero contar? ¿Por qué quiero contar esta historia? ¿Y a quién va dirigida? Estas 3 preguntas son fundamentales antes de sentarnos a escribir realmente. ¿Por qué? Porque nos aclaran una ruta de vuelo. Me permite saber exactamente para dónde voy, por qué lo voy a hacer, a quién. Y esto pues nos va a permitir crear todo un esquema de trabajo. Así que allá vamos. Vamos a ir hablando de estas 3 preguntas. La primera, ¿qué quiero contar? ¿De qué es lo que yo quiero hablar? En algunos casos queremos hablar de una experiencia de vida. Algunas personas se me han acercado que quieren comentar una situación difícil o muy alegre que vivieron en la vida. Tengo a una persona, una abogada con la que estuve acompañándola porque ella quería hablar en un principio, fíjate lo interesante, en un principio ella quería hablar acerca de su proceso de migración. Ella migró a Perú y luego migró a Chile. Y esto pues le devino en que ella quería escribir esta historia porque quería ayudar a otras personas que estaban haciendo migración de manera no tan ordenada y que sin saber muchos de los temas, muchos de los elementos fundamentales que tú debes saber a la hora de migrar. Entonces ella quería hablar de esa experiencia de vida. Y yo la acompañé, pero luego, fíjate lo interesante, después de que conversamos al respecto, terminó esto siendo una experiencia profesional, que es el segundo punto, ¿verdad? A veces queremos hablar de una experiencia profesional. Yo tengo experiencia en algún área específica y quiero enseñar, quiero acompañar a otras personas para que desarrollen esa misma área. Esta abogada, como te estoy comentando, acompaña procesos migratorios. Entonces ella tomó esa experiencia de vida de cómo ella había vivido esa situación complicada por no conocer muchos elementos necesarios antes de migrar a un país y lo convirtió en una experiencia profesional. Así que escribimos juntas, yo digo escribimos juntas, aunque ella es totalmente la autora, yo lo que hice fue tomarla en la mano y ayudarle a desarrollar su idea. Ella escribe su libro sobre esa migración, pero como ella todo ese conocimiento que obtuvo allí lo usa ahora para ayudar a otras personas a tener una migración ordenada y conociendo todas las cosas legales que se deben saber. Entonces ella allí habla de su experiencia profesional también. A veces queremos hablar de una historia familiar. Se me han acercado muchas personas, mira, mi papá es una persona que tiene un conocimiento vastísimo en un área, o mi abuela fue la primera persona que logró tal cosa, o tengo un tío, qué sé yo, mi mamá fue una mujer maravillosa. Entonces a veces lo que queremos es mantener un legado familiar, queremos pues mantener la historia viva de nuestra familia. A veces pues también queremos hablar acerca de un tema sobre el que tengo conocimiento. Muchas personas, ahora estoy acompañando a 2 o 3 personas que son especialistas en ventas, uno, y en el área de seguros, otra. Entonces estas personas tienen profundísimo conocimiento al respecto, tienen muchísimos años en sus áreas y pues han estado entregando su conocimiento en un libro. Entonces es muy importante saber qué es exactamente lo que yo quiero contar, porque tenemos una historia que a lo mejor es muy amplia y de esa podemos tomar un pedacito, ¿sí? Entonces es bien importante que en primer lugar ustedes se respondan qué quiero contar. Continuemos. La otra pregunta fundamental es ¿para qué quiero contar? ¿Para qué quiero yo escribir ese libro? Y hay muchísimas razones. Hay muchas razones por las cuales nosotros queremos escribir un libro. Por ejemplo, queremos escribir un libro para contar una historia. Un cuento, una historia que queremos contar de nuestra vida. Y aquí me viene a la memoria el libro Raíces de Alex Haley, un escritor periodista norteamericano que quería saber la historia de su familia. Y comenzó a indagar. Y llegó a sus raíces, así se llama el libro, Raíces, que se publicó, si no me equivoco, en 1976, y es la historia
él comenzó a indagar en la historia de su familia, como les digo, hasta que llegó al primero, por decirlo de alguna forma, que en África, que fue secuestrado y esclavizado en Estados Unidos, y entonces él de allí comenzó a recrear toda su historia familiar y se convirtió en un bestseller, hicieron una película, creo que después hicieron una serie. Entonces él quería contar la historia de su familia, ¿ok? A veces queremos compartir conocimientos o experiencias. Aquí te puedo hablar de mi propio libro, llamado De la felicidad y otros cuentos, donde pues yo, luego de una situación difícil, comencé a indagar, comencé a buscar por qué cosas, cómo hacemos nosotros para volver a ser felices. Y entonces obtuve una serie de información y decidí compartirla en este libro de La felicidad y otros cuentos, acerca de la felicidad, cómo hacemos nosotros para ser felices, lo que dicen distintos filósofos al respecto, lo que dice la ciencia acerca de la felicidad. Y entonces lo convertí en este libro llamado De la felicidad y otros cuentos. A veces queremos educar a algunas personas. Hace poco acompañé a una persona que quería hablar acerca de el hecho de cantar, toda la parte fisiológica que está involucrada en el proceso del canto, el aparato fonador, las distintas disfonías o problemas que pueden ocurrir a la hora de cantar. Y fue una cosa bien interesante. También pues, podemos hablar de algo obviamente mucho más conocido, que es La breve historia del tiempo de Stephen Hawking, donde él pues, nos educa acerca de una serie de temas de la física teórica. Y aquellas personas interesadas en el área, pues allí pueden conseguir bastante información. Podemos también querer escribir un libro para inspirar. ¿Okay? A veces queremos nosotros con nuestra propia experiencia inspirar a otros. Por ejemplo, el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Él habló acerca de su experiencia en un campo de concentración y cómo ellos podían mantener el humor incluso en las situaciones más difíciles. Así que esa puede ser una posibilidad. Queremos escribir un libro para inspirar. A veces simplemente queremos compartir una experiencia personal, algo que nos sucedió y que nosotros creemos que puede ser de ayuda para otros. Como por ejemplo el libro de Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert, donde ella pues comparte su experiencia viajando por Italia, por India, por Indonesia, y cómo todo ese proceso la ayudó de alguna manera. Y por último, pero no menos importante, a veces queremos escribir para entretener. Como por ejemplo, y esto no es poca cosa, a veces alguien dice, oye, solo para entretener. No es poca cosa. Escribir un libro para entretener es tan o más laborioso que escribir un libro, por ejemplo, cuando queremos educar o inspirar. Tal es el caso de la famosísima Rowling con su Harry Potter. La saga de Harry Potter es un libro que está hecho para entretener personas y ha movido millones y billones de almas y de corazones a través del tiempo. Bien, así que ya tenemos definidas varias cosas. Ya sabemos por qué quiero contar una historia, ya sabemos qué historia quiero contar. Y la última pregunta que tenemos que respondernos antes de sentarnos a escribir nuestro libro, para evitar el terrible bloqueo que a veces se nos produce, es definir mi público objetivo. ¿A quién quiero yo contarle mi historia? Esto es una cosa fundamental, porque cuando yo tengo claro a qué público voy a escribirle, entonces tengo clarísimo cuál va a ser el tono de mi libro. Tengo claro cuál es el lenguaje que voy a utilizar. Tengo claro cómo voy a enfocar el tema, porque no es igual escribir para niños, para jóvenes, para adultos. No es igual escribir, por ejemplo, para un público adulto que desconoce el tema del cual voy a hablar, o para un público adulto que es especializado en el tema del cual quiero hablar. Entonces es fundamental saber cómo es ese público. ¿Qué creo yo que quiere ese público? ¿Qué edad tiene? ¿Qué segmento de la población es? ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿Es un público mixto? ¿Qué creo yo que necesita mi público? ¿Y por qué es fundamental que yo defina esto? Bueno, porque si yo tengo claro a quién le voy a hablar, es mucho más fácil definir cómo le voy a hablar. Tener un público definido nos ayuda, una vez que tengamos el libro, incluso a definir cuál va a ser la estrategia de marketing. Nos va a ayudar a definir cuál va a ser el diseño que nosotros vamos a presentar en este libro. Así que, fundamental, estimados y estimadas, tener claro el público objetivo a quien yo voy a escribir. Y con eso en mente, nos va a ser muchísimo más fácil llevar a buen puerto nuestro libro. Así que recordemos, tenemos que tener claras 3 cosas antes de comenzar a escribir. ¿Por qué quiero escribir? ¿Qué historia quiero escribir? ¿Y a quién se la quiero escribir? Fundamental, 3 elementos. Obviamente, hay muchísimas más cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros queremos escribir un libro. Si tienes más preguntas, si deseas un acompañamiento amigable, amable, amistoso, contáctame. Yo soy Magda Sánchez, tu coach de escritura. Contáctame y podremos tener una reunión juntos, 1 a 1.
media hora solo para ti, para poder definir algunos elementos que quieras preguntarme. Así que estoy completamente a tu orden. Contáctame y conversemos. Saludos.